Está Roberto Alvarado y Alexis Vega. De Roberto Alvarado, 25 años, 8 meses y muy parejas hasta la edad, ¿no? 17 partidos para el Piojo Alvarado, titular en todos los partidos del Guadalajara, mientras que Alexis Vega fue en 13 solamente disputado y 11 fueron de titular. Los minutos, obviamente, por la cantidad de juegos como titular, bueno, pues es menor la de Alexis Vega. 6 goles para Alexis, 5 para el Piojo Alvarado, 5 asistencias para el Piojo y 4 para Alexis. Ahí están amarillas y tarjetas rojas no hubo, ni tampoco hasta este momento no tienen títulos en el fútbol mexicano. La pregunta es, participaron en 10 goles cada uno en el torneo. ¿Quién de estos dos consideran ustedes que para esta fase final es un jugador determinante? Son dos posiciones totalmente distintas, pero la importancia aquí es cuánto van a aportar para la victoria de cada uno de sus equipos. Mira, yo considero, Netillo, que lo del Piojo Alvarado es un poquito más sobresaliente porque no es en teoría, no pareciera que es un jugador en ataque. Las mejores versiones del Piojo Alvarado en el torneo con el Guadalajara han sido como interior, por dentro, cercano al Nene Beltrán, teniendo esa asociación muy buena entre los mediocampistas del Guadalajara. No digo que cuando jugó como extremo o incluso lo llegaron a colocar como una especie de mediapunta, falso 9, no dio buenos partidos. Por supuesto que los dio, en especial en la época con Belko Paunovic. Pero ahora me parece que el Guadalajara de Fernando Gago encontró una posición ideal para Roberto el Piojo Alvarado. Los goles, varios de ellos sí, unos golazos, Poncho. Recordarás en el partido ante Atlas y Querétaro, y las asistencias que llegan por ese rubro. Cuando las transiciones van por dentro, comandadas por el Piojo Alvarado, es cuando encuentras la generación de juego. Del otro lado tienes a un Alexis Vega con nociones más ofensivas que el Piojo Alvarado desde la posición, que lo hemos visto abajo del delantero, por las bandas o incluso como centro delantero, teniendo un torneo muy bueno con el Toluca. Mucho tiempo pasó para que Alexis Vega nos regalara por arriba de 4 goles en un equipo en Liga MX. 6 anotaciones con el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca en un torneo que no jugó mucho. Ya veíamos las estadísticas, 13 partidos nada más, y le alcanzó para hacer esa cantidad de goles. Yo pongo más determinante a Roberto el Piojo Alvarado por lo multifacético que llega a ser, Poncho. Por mucho, ya lo decía Netillo, ¿no? Son dos posiciones muy diferentes, pero a final de cuentas los dos son de eje de ataque, los dos van al frente y muy al frente van. Entonces creo que el Piojo Alvarado ha hecho mucho más porque se ha echado al hombro lo que no hizo Alexis Vega a un equipo como el Guadalajara y lo ha impulsado a llegar a las instancias en las que está en este momento el equipo de Chivas y por supuesto en liguillas. Ha sido determinante el Piojo, ¿no? Independientemente si le ganaron la final a Tigres o no, pero cómo ha sido el Piojo en Alexis las liguillas. Vega nunca metió gol. ¿Y cómo era Alexis Vega? Alexis Vega no metió gol nunca, hermano, nunca metió un solo gol y se hablaba más de parrandas, de alcohol, de temas extracancha y es por eso que finalmente tomaron la decisión de enviarlo al Toluca y todavía tiene la desfachatez de decir que acá sí lo quieren y acá no. Pues ¿cómo lo van a querer en la Perla Tapatía si se hablaba más de eso que cosas que había que hacer dentro de la cancha y que lo necesitaba mucho el equipo de Guadalajara porque la directiva le cumplió, señores. La directiva le dio un contrato de mucho dinero gracias a cuando estuvo Ricardo Peláez como directivo y pues cómo le respondió a la gente, cómo le respondió a los directivos de una manera patética, pésima, Alexis Hablando Vega. del tema deportivo de Alexis Vega, yo sí voy a diferir con ustedes. Yo creo que Roberto el Piojo Alvarado es un jugador importante de la Chivas Rayadas del Guadalajara. Yo creo que lo considero que es el más importante en la actualidad de Guadalajara, mientras que para Toluca, Alexis no es el más importante y eso lo hace más peligroso. ¿Por qué? Porque habrá que ver de quién se rodea Roberto el Piojo Alvarado. Al Roberto el Piojo Alvarado no le surten pelotas. Roberto se crea porque no es un centro delantero. Porque él depende de su propia habilidad. Roberto el Piojo Alvarado se crea sus propias oportunidades y hemos visto los golazos que ha metido. Mientras que para Alexis Vega depende más del equipo que tiene alrededor. Y con todo respeto, un Jesús el Canelo Angulo se ha vuelto un asistidor de primer nivel en el fútbol mexicano y con Toluca ha sido uno de los mejores asistidores para Alexis Vega. Entonces creo que también hay que voltear a ver a quién tiene alrededor y yo voy a diferir con ustedes. Yo creo que va a ser más determinante lo que puede hacer Alexis Vega y sobre todo Alexis Vega
terminó con una racha de 5 goles en las últimas fechas. 5 de los 6 goles fueron en las últimas fechas y por eso hablo, aunque el Roberto El Piojo Alvarado llega con dos golazos, uno que le metió al Querétaro y el otro que le metió al Atlas. Impresionante los 2 goles, pero depende mucho de su individualidad. La diferencia de su individualidad. Es que el Piojo Alvarado, no es lo mismo echarte el Piojo Alvarado ya no demostró, es lo mismo ser el Piojo mejor. Alvarado ya en liguilla demostró que se puede echar el equipo al Claro, hombro, que puede ser claro. determinante. Alexis Así Vega, es cierto, Es la coincido duda. con lo que dices. Es la Espérame, duda. coincido con lo que dices. Está muy bien respaldado por el Canelo, por Meneses, por Maxi Araujo, también si quieres meter a Edgar El Gacelo López de Toluca. Tiene una combinación y varios compañeros que aportan en ofensiva y en defensiva. Es cierto, el Piojo Alvarado, para empezar, no tienes que surtir balones porque no es centro delantero. No es centro delantero. Él es, en teoría, el encargado de surtirlos, pero Alexis Vega, cuando estuvo bien acompañado en Guadalajara, incluso en su momento, con buenos elementos de gran nivel, no tuvo la oportunidad de trascender. ¿Y no es eso, Edgar? ¿Y no es eso, Edgar? ¿Y no es eso que no estaba bien acompañado? La liguilla pasada no estuvo bien acompañado. Alexis Vega, Poncho, cuando estuvo en el Guadalajara, Alexis Vega brilló en fases regulares y entraba a la liguilla y se hacía chiquito, Netillo. Y yo te voy a decir algo y todo el mundo sabemos esto y si no concuerdas, pues está bien, ¿no? Pero no es lo mismo echarte al hombro a un equipo tan grande como el Guadalajara que echarte el equipo al hombro como lo es el también Toluca, tiene ¿no? su Y cuando historia, se habla Poncho. y cuando se habla de echarse, sí, no, tiene su historia, pero Y no lo concuerdo, compares con Chivas, y por concuerdo. favor. No lo compares con el Guadalajara. Por dicen Dios. que a Alexis Vega le quedó grande la camiseta de Chivas. Y concuerdo con Poncho, es mucho más. Ah, no, pues le quedó mucho más difícil. Vas a decir que le quedó chiquita. Es mucho más difícil, Poncho. Vas a decir. Es mucho más difícil y por eso me sigo yendo con Alexis Vega, porque yo no lo he visto en una fase final con Toluca aún siendo determinante, con la madurez Ya que fue en su puede momento. llegar a tenerlo, En su con momento. con la madurez que hoy tiene, que pudiera demostrar. Me voy a dar el beneficio de la duda a Alexis Vega por la forma en cómo cerró el torneo y por quienes lo Más rodean. chamaco y más Por quienes jovencito lo el rodean. Piojo. Porque Y el Piojo sí se echa Alvarado el equipo al es un hombro. jugador que complementa al delantero. Dime, de estos 5 asistencias que dio el Piojo Alvarado, ¿cuántas de estas 5 fueron a un solo centro delantero? No tiene el Guadalajara. No tiene, y es ahí donde otra hablo cosa muy de importante. ser determinante. Estoy hablando de ser determinante. Alexis Vega, si no te surte, te hace el gol él. Y el Piojo Alvarado tiene que crearse su propia opción. No, se la Netillo, tiene que crear. Y alrededor de qué Guadalajara, bárbaro. A con estas todo instancias, respeto, echándole porra a Alexis Vega. Qué Poncho, y no estoy qué hablando de quién es mejor y quién es peor. Estoy hablando de que hombre por hombre lo que tiene alrededor Alexis Vega es mejor que lo que tiene Guadalajara. Que no lo han demostrado es distinto, pero hombre por hombre creo que Toluca tiene los mejores hombres en ofensiva. No, yo la verdad, respeto el punto de vista de cada quien, ¿no? Igual Netillo y Edgar obviamente respetan los de los demás, pero no, híjole, por ejemplo, el Piojo Alvarado también tuvo momentos en su vida personal muy tristes, perdió una bebé, el Piojo Alvarado, y jamás rompió filas en el Guadalajara, jamás demostró en la cancha un bajón de nivel, al contrario, lo fue elevando y lo fue elevando, y el otro se la pasaba de borracho en las calles. Esa es la diferencia.